Continuamos esta conversación interesante con el abogado Miguel Valerio, que fue mi abogado, fue mi abogado en el caso de el juicio político de la Cámara de Cuentas. El juicio irregular, irregular político de la Cámara de Cuentas. Exacto, el juicio irregular. Claro, porque no hubo proceso ni nada. Y tampoco ni siquiera me permitieron la defensa en el juicio. No, nada, eso fue nada. Bueno, pero ya pasó. Vamos al futuro. Pasó, pero es un expediente bastante siniestro. Doctor, yo dije antes de la pausa que usted es un abogado en ejercicio. Usted ha estado de un lado defendiendo a acusados y ha estado en otro lado defendiendo al Estado contra acusados. Estoy. Bueno, pero está bien, pero digo, ha estado. Estoy y estaré. Claro que sí. Estaré porque soy abogado. Sí, ahora bien, mire, hay un tema que al principio lo hablamos brevemente, pero yo creo que ahora le demos más calor, porque esto afecta a muchos casos que el Ministerio Público de este ministerio de ahora, que le llaman independiente, ha trabajado hace 2 años y algo. En las medidas de temas preventivos, la última es la prisión. Sin embargo, el Ministerio Público aquí ha comenzado al revés. Y todos los casos que ha manejado, con muy raras excepciones, se le ha dictado medidas de prisión preventiva de 18 meses, ni siquiera de 6 meses o 12 meses, 18 meses. Y después de esos 18 meses, en muchos de los casos, no ha podido todavía el Ministerio Público hacer una acusación y ha tenido que los jueces decirle a la gente, váyase a su casa y seguimos el caso. La pregunta es, y vamos a lo de Calamar, esa prisión domiciliaria que se le dio a algunos exfuncionarios, ¿tiene sentido? ¿Y en base a qué el Ministerio Público puede decir que no sea una presión mediática o una presión de la sociedad, que sí a Gonzalo no y que a Peralta, Don Guerrero sí? ¿Por qué? Mira, primero quiero ser justo en lo que voy a decir. La política de prisión preventiva en caso de corrupción no es del Ministerio Público, ni siquiera dominicano y ni siquiera este Ministerio Público. Y te voy a poner ejemplo. El caso Baninter, Bancrédito, hubo prisión preventiva. Es correcto. El caso PEME, hubo prisión preventiva. El caso Odebrecht, hubo prisiones preventivas. Y esto ha seguido una política. A mí lo que sí me sorprendió, Andrés, y trato de ser objetivo porque yo nunca hago leña del árbol caído. No es mi forma, no es mi actitud, yo creo que soy muy transparente en eso. De que gente que apoyaban los desmanes en el pasado, el día antes de que estos señores iban a la cárcel, cuando me refiero al pasado, me refiero al anterior Ministerio Público, donde yo sufrí mucha presión y donde el señor Moya declaró ante la Procuraduría en un testimonio de que fue pagado para que montara un show de eso, donde estoy defendiendo todavía a un imputado, se aplaudía o ser aparte, pero de repente ahora no. Lo contrario. Entonces, yo lo que sí he dicho, y lo vuelvo y lo reitero, de que el tema de la prisión preventiva hay que revisarlo, pero no solamente en los casos de corrupción, sino en los humildes. Todos, sí. Yo he dicho en todos. Y he dicho más, he dicho de que yo no entiendo por qué el Ministerio Público, si tiene tantas evidencias, inclusive pide medida de coerción, de que tal vez pudiera acusar directamente y vamos al proceso. Un caso blindado, por ejemplo. Sí reconozco de que el Ministerio Público, en este último caso, hizo un esfuerzo mucho más concentrado, tanto así de que especialistas como ustedes en tema de lavado, o sea, aquí, aunque la gente lo ve en la casa muy fácil, lo que hemos hablado son temas muy serios. Sí, hay un expediente, compliance, oficial de cumplimiento, un expediente bastante sólido se ve. O sea, estamos hablando de un expediente grave. Sí. Grave por lo que dice el expediente. Lo que dice el expediente. Y habrá que ir a un juicio para aprobarlo. Ahora, ¿cuál es el sistema ideal? La prisión preventiva ha fracasado en América Latina. De hecho, el CEJA, que es el Centro de las Américas de Estudio de Justicia Penal, lo ha dicho varias veces en su estudio, de que es la región del mundo donde más presos preventivos hay. ¿Por qué? Porque el sistema está mal estructurado. Lo quiero decir. O sea, en otros países, usted ve que se da una fianza inmediatamente, porque el juicio se celebra, sí o sí, muy rápido. Primero, no todo llega a juicio, que eso hay que decirlo, el sistema aquí está colapsado. En República Dominicana, la justicia penal, el que va a un juicio, porque es muy cómodo ir a estos juicios, pero por ejemplo, el que va a diario a tribunales,
llega a las 9 y se puede ir a las 7, a las 8, a las 10 y tal vez no se conoce el caso porque está colapsado. O sea, ya el sistema no aguanta más. He visto que el presidente de la Suprema quiere hacer una cierta reforma para acelerar los procesos, pero el abogado dominicano es muy buen incidentalista. O sea, porque tú tienes que ver la naturaleza sociológica del país. Entonces, lo que yo abogo es que sea como Estados Unidos. Yo te acuso cuando tenga las evidencias. Si yo entiendo que tú tienes probabilidad de fuga, pido grillete, prisión domiciliaria, lo que tú quieras. Pero ya yo sé que en un mes va a haber proceso. Sí. ¿Entiendes? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos la etapa de investigación. La etapa de investigación no son 18 meses, es un año en caso complejo. Caso complejo, en otro caso de 8 meses, 5 meses. O sea, tú me dirás, ¿debe que estar una gente presa preventiva cuando lo están investigando? Depende. Claro. Si ha destruido pruebas y cosas de esas, hay unos parámetros, pero el sistema, si tú te das cuenta, inmediatamente está estructurado, porque tú me estás presentando cargos para empezar a investigar. Que yo estoy abogando por un cambio del sistema, que sea, aunque el Ministerio Público dure 3, 4 años investigándome, cuando tenga el expediente y me va a presentar un juez, ya el expediente está listo. Claro. Y que los abogados sepan, como en otros países, oye, como en otros países, no es que tú vas a empezar incidente, a usted lo llaman a una audiencia previa, donde dice, doctor, pídame todo lo que usted me va a pedir. ¿Qué usted necesita para que en tal fecha se le... Mire, yo necesito una pantalla, yo necesito que se citen estos testigos, yo necesito tales cosas. Muy bien, estamos de acuerdo, parte, sí. Ok, vamos ahora a ver con sus agendas, muy cortésmente, yo estaba en tribunales de Estados Unidos, vamos a poner la fecha que vamos a conocer el juicio. Cierren sus agendas para una semana o 2 semanas, o vamos a celebrar este juicio 2 veces a la semana, pues usted tiene otra actividad. Cuando lleguemos a eso, Andrés, se va a acabar la prisión preventiva. Pero mientras el sistema sea, yo te tranco para empezar a investigar. Sí. El sistema es que ha creado la desigualdad. Muy difícil. No, es lo que hemos venido hablando en los distintos programas de cómo el proceso investigativo se hace al revés. Y cómo no se aprovecha todas esas herramientas que tiene el Ministerio Público, de la UAF, de recopilar las informaciones antes de judicializar ese caso, que ya comienzan a correr los plazos. Cuando tú obtienes información a través de la UAF, tú no tienes ni siquiera que judicializarlo. Yo hasta peleé, porque déjame decirte que se critica mucho al señor Camacho y a Jenny Berenice. Fueron mis alumnos en la escuela del Ministerio Público. Son parte del sistema. Por eso yo he dicho, yo no estoy de acuerdo con el Ministerio Público Independiente. O sea, yo tampoco. Yo creo que la política criminal la dirige el presidente de la República, el Ejecutivo, porque se les rinde al pueblo. O sea, si hay algo que el pueblo es muy sensible, es con la seguridad. Y la seguridad tiene 2 componentes. El componente preventivo, que es la policía, no cuando se comete delito, porque cuando se comete delito ya se cometió el delito y entra el sistema judicial. Sino la prevención de inteligencia policial. La prevención, que ahora han hecho una reforma policial que tendremos que revisar, ver qué es lo que son los planes educativos. Ayer vi una firma en la Pucamaima, pero yo espero que no sea que le van a enseñar, respete los derechos humanos al policía. Pues, hombre, eso se supone que usted va en el programa, pero el policía lo que hay que decirle, mire, vamos a hacer un mapa en crime para ver cuáles son las zonas donde hay más alta incidencia de delincuencia, qué es lo que está pasando ahí, uso de estadística, casos de estadística, o sea, eso es lo que yo quisiera ver, pero bueno. Luego está el tema judicial, donde el Ministerio Público sí juega un rol, porque en la República Dominicana quien investiga es el Ministerio Público. Entonces, cuando todo el sistema empieza a funcionar así, usted se va a dar cuenta por qué la política criminal debe depender de alguien. No puede ser que soltemos a un funcionario. No, es que no puede ser. Como Ministerio Público solo, o sea, eso no es cosa. No es que el Ministerio Público, yo le decía al Ministerio Público, cuando alguien le da una instrucción indecorosa, que se la mande por escrito. Exacto. Mándamela por escrito. O sea, ¿tú quieres que yo lo suelte? Sí. Vamos a mandarlo por escrito. Mire este caso de la joven esta que mataron. Chantal, eso pudo ser evitable. O sea, no hay duda, se violaron todos los protocolos que están ahí. Entonces, aquí el sistema está mal concebido. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Aquí, por ejemplo, la audiencia preliminar debería ser la audiencia de lo americano. Doctor, venga, ¿cuáles son los pedimentos que usted va a hacer? Con un juez separado. Ok, usted tiene 30 o 40 minutos para que usted me explique. Mire, hay prescripción, mire, estas pruebas son ilícitas, sáquemela, o lo que usted quiera. Le decía el juez, muy bien, ya estamos listos, fallamos. Sí, mire, hay prescripción, esto no va a juicio de fondo. O mire, esto se instrumentó mal, esto no va a juicio. Pero ese día se va a fijar la audiencia de fondo. No es que la van a... Oye, como el sistema aquí, te voy a explicar cómo esto se investiga. Se deposita en la coordinación de instrucción. La coordinación de instrucción sortea el expediente.
El juez de instrucción en su agenda ve cuándo está la fecha. Es el proceso penal dominicano real. Sí, sí. Entonces, ok, tú terminaste la investigación, cerraste con tu acusación, pero tal vez 2 o 3 meses después que vamos a ir a la preliminar, porque el sistema está colapsado. Aquí el acuerdo es una maravilla. Tú te imaginas, por ejemplo, en este caso de 20 personas, con todas esas operaciones, no se va a acabar nunca. Sí, sí, sí. Entonces, de 20, 14 de 20 está bien. Celebramos 5, 6, 7, 8 preliminares, audiencias preliminares, que no debería ser, porque entonces se celebra en 40 minutos y una audiencia sencilla, así dice la ley, y después te manda un juicio. Entonces, después el juez de juicio, en su agenda, antes de los 3 meses, fija la audiencia. Y el día de la audiencia se aplaza porque no hay una coordinación previa. Entonces, en el momento que el sistema sea, no, yo te acuso, y sí, mira, yo siento que tú tienes cierta gravedad, toma un grillete, te va a tu casa, impedimento de salida, lo que tú quieras. La prisión preventiva vuelve a la última ratio, pero es que ahora mismo la prisión preventiva se ha instrumentalizado para poder que los expedientes terminen. Por ejemplo, un narcotraficante, no es verdad que está, no hay que darle los mismos derechos, pero no es verdad que tiene la misma probabilidad de fuga que un político, son cosas diferentes. No, claro, lamentablemente. Claro, o sea, por su nivel de infracción. El Chapo es un buen ejemplo. Exactamente, se fugaba varias veces. Entonces, hay que hacer política criminal aquí, pero consensuada del Estado. ¿Cuál es el problema? Que aquí el tema penal, procesal penal, esto de prevención de lavado que ustedes hacen, es muy técnico. Entonces, organizaciones como Fin y Participación Ciudadana han agarrado esa bandera, pero tampoco hacen propuestas que uno pueda decir tienen cierto peso. No lo entiendo. O sea, yo cuando leo la propuesta de esos grupos, me dan ganas de llorar. Y muchas con su segunda de sus bueno, porque los intereses, con intereses ponen a sus agendas. Entonces, el Congreso debería tener su técnico, su letrado, consultar sus cosas y hacer las reformas que sean necesarias. Los forenses. Ahora, de que aquí se ha avanzado. Sí, hemos avanzado. ¿Cuándo? O sea, ustedes que tienen años en esto, por ejemplo, Andrés, que yo sé que tiene la vida en esto, y tú también tienes años, ¿cuándo te han hablado de tanto como en estos tiempos? Esto te tenía años atrás, estábamos atrasados. Mire, doctor, el tiempo se nos está terminando, pero yo quiero hacer una pregunta. Mire, cuando tú hablabas, Arnaldo, que no en 2 minutos, del tema de que el que le aporta al partido dinero lícito, el partido lo toma y no hay ningún problema ahora, porque el dinero es lícito. Si es lícito, puede haber un problema. Nosotros hemos tratado local e internacionalmente el tema de los abogados, con los honorarios. Entonces viene el tema de que el abogado está defendiendo a un narcotraficante o a un corrupto, confeso inclusive. Aquí es confeso. La pregunta, ¿los honorarios que recibe ese abogado de ese corrupto o de ese narcotraficante son lícitos o no? Mira, yo creo que sí, y te voy a dar una explicación. Primero, porque el derecho de defensa tú se lo tienes que garantizar. Es obligatorio. Es obligatorio. La elección de un abogado es la primera garantía del derecho de defensa. Ahora, la jurisprudencia internacional, en el caso de Estados Unidos, tuvo que hacerse malabares para pagarle al abogado del Chapo. Pero eso entorpece el proceso. O sea, lo que sí no puede ser es que el abogado sea un conciliere de la mafia. Entonces que tú pases, mira, esta operación de venta de droga, tráela por aquí, por allá. Eso para poner un ejemplo gráfico, pero también hay casos donde tú dices, mira, falsifique este documento. Es lo mismo. Hámelo de esta forma. Entonces, si el dinero entra, porque después que se lo frisan, no hay forma. Sí. Si el dinero te lo pagaron, ¿el abogado corresponsable de la fuente del dinero? Yo creo que no. Entonces, ahora es una discusión muy profunda de que hay que chequear toda la jurisprudencia, que yo no estoy de acuerdo con la jurisprudencia, pero la jurisprudencia, la tendencia es que hasta el pago del honorario del abogado se va a tener que sincerizar. Sí. Ha habido casos en Estados Unidos, bueno, como tú señalabas, que hubo incluso que el Chapo judicializarlo para que se descongelaran los fondos para poder pagar. No, y ese fallo, que es un fallo emblemático de esta materia, dijo de que el derecho de defensa primaba. Ya. Cuando descongelaron. Doctor, mire, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, de verdad. Yo pienso que los televidentes han aprendido muchas cosas y recordado alguna otra. Pero yo creo que lo más interesante es ver los procesos de una manera muy objetiva, como lo hemos hecho aquí, sin parcialidad. Sí, y estoy diciendo que este proceso hay que esperar la acusación. Exacto. O sea, nosotros podemos opinar de ese proceso, le estaríamos haciendo una falta al público. Ya. Ahora, que los hechos que narró preliminarmente el Ministerio Público son graves, sí. Hay que ser loco para decir que no. Muy bien. Arnaldo, ¿nos vamos? No,
Agradecerle su sintonía todas las semanas con nosotros y reiterarle suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Nos veremos en el próximo programa. Hasta la próxima. Muchas gracias.